Buenos días. Vamos a hablar hoy de esto que se llama detección de objetos, ¿no? Y vamos a ir despacio primero, ¿no? Veamos qué es lo que ya sabíamos hacer. ¿Qué es lo que sabíamos hacer? Nosotros sabíamos clasificar, ¿no? ¿Qué era clasificar? Bueno, tenemos una imagen y queremos un nombre. Entonces esto identifica que es un perro. Esto es lo que es la clasificación. Más o menos sabíamos cómo funciona. ¿Qué es la detección de objetos? Y bueno, en detección de objetos lo que nosotros tenemos son muchas cosas en una imagen y queremos encontrarlas todas. El vaso se me corrió ahí, pero bueno. El vaso debería estar marcando otra cosa, pero no importa. Entonces, esto nos identifica que hay una persona, hay otra persona, hay una computadora, hay un vaso. Y en realidad esto queremos que sea en tiempo real, sobre un video. Porque es típicamente lo que va a necesitar, por ejemplo, un auto automático. Entonces, no solamente es el problema original, pero multiplicado por la cantidad de cosas que hay en la imagen, sino que además esto lo tenemos que hacer para cada fotograma que captura nuestro video. O sea, ya vemos que es un problema desafiante para empezar, por no decir otras cosas que no corresponden en este momento. Bueno, entonces empecemos de a poco. Queremos encontrar cajas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que queremos encontrar cajas? ¿Cómo ubicamos un rectángulo en el plano? Con 4 puntos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Veamos las coordenadas de esos 4 puntos. ¿Sí? Tenemos estos 4 puntos, vemos las coordenadas. ¿Cuántos parámetros tenemos entonces? 4. Solamente vamos a necesitar 4 parámetros, porque necesitamos el más alto, el más bajo, el de más a la izquierda y el de más a la derecha. ¿Sí? Esto parece que está bien. Pero no es la única forma, hay otras formas. ¿Sí? Por ejemplo, podemos tomar el centro, cuánto en una dirección y cuánto en la otra, o sea, el ancho y el alto. ¿Sí? ¿Cuántos parámetros tendríamos acá? 4. Sí, tenemos el ancho, el alto, sí. La idea fundamental es que tenemos 2 formas o más de representar nuestro problema. ¿Sí? Volviendo un poquito para atrás, a veces en este caso lo que se elige, por ejemplo, es usar este punto y este punto, que tienen la misma información. También podríamos usar este y este otro, pero es una cuestión de cómo se ha desarrollado por lo general. Y hay otras veces que en donde, en lugar de usar el centro, a veces nos van a dar el punto de arriba, ¿sí? Para tener que hacer menos conversiones. Pero estas son las ideas centrales que a la hora de generar una caja, ¿sí? Bien, entonces tenemos efectivamente 4. A estas cajas las vamos a llamar bounding boxes, ¿sí? O sea, como cajas limitadoras, ¿sí? La noción de caja limitadora va a aparecer como 3 o 4 veces más adelante a lo largo de la exposición y van a aparecer incluso en diferentes contextos, con diferentes significados e incluso le vamos a cambiar los nombres. Ya voy a detenerme en detalle cuando lleguemos, pero la idea central es que nosotros lo que queremos predecir, entre otras cosas, son estas cajas limitantes, estas bounding boxes, estas cajas. ¿Sí? Bueno, ¿cómo va a ser nuestro dataset? Y bueno, vamos a tener, nuestro dataset durante el entrenamiento va a tener las imágenes, va a tener una serie de valores que nos van a decir cómo es nuestra caja, que son estos 4 parámetros, y va a tener las categorías que hay dentro de esa imagen. Y eso es lo que vamos a usar nosotros para tratar de detectar qué cuernos hay adentro de la imagen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer de alguna manera con nuestra imagen? Vamos a tratar de predecir las cajas, ¿sí? A partir y tratar de predecir las categorías. De alguna manera es como si tuviéramos 2 redes neuronales trabajando en simultáneo. Una que nos va a dar una caja y una que nos va a dar una categoría. ¿Sí? Siempre mirando la imagen. Ahora, si yo tengo 4 categorías, ¿sí? ¿Cuántos números necesito para las bounding boxes? ¿Cuántos números necesito para mis rectángulos? 4. 4 por cada categoría. ¿Tengo 4 categorías? 16, efectivamente. Eso, además de tener 16 valores, como las cajas, como la categoría también es algo que tenemos que tener en nuestro dataset, nuestra salida típicamente va a tener categoría y 4 números. ¿Sí? Bien. Bueno, pero ¿cómo usamos esto? Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a proponer cajas, ¿sí? Y estas cajas, en este contexto en las que le estamos proponiendo, las vamos a llamar anchor boxes. Vamos a ver de alguna manera si hay algo en esa caja. Y si encontramos que hay algo, vamos a tratar de corregir la caja propuesta con lo que tiene nuestro dataset. ¿Sí? Esa es la estructura básica
de cómo tiene que funcionar un algoritmo de detección de objetos. ¿Sí? Hagamos cuenta porque tenemos las cajas. ¿Sí? Porque por ahí la parte más interesante, al menos de lo conceptual, puede ser lo que viene ahora. Las cajas son un problema. Son tan un problema que de hecho las grandes formas de de resolver este problema se diferencian en cómo preparan las cajas. ¿Sí? O sea, no es simplemente que no quiera hablar de cómo se generan las anchor boxes, sino que las tres familias que vamos a ver muy al pasar se diferencian en cómo predicen o cómo proponen diferentes cajas de anchor boxes. ¿Sí? Entonces veamos. Supongamos que tenemos cajas. ¿Sí? Vamos a ver si hay algo en la caja. ¿Cómo hacemos para saber si hay algo en cajas? ¿Sí? Alguien nos dio estas cajas. ¿Dónde hay algo? ¿Dónde no hay nada? ¿Gustavo? En la persona, en la mujer y en la... No. Sí, acá pareciera que hay algo. Acá pareciera que hay algo y acá no hay nada. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo es que cuál fue tu razonamiento para hacer eso? Y por la porción de la imagen que se encerró en la caja. Bueno, si fuera la porción, yo podría haber elegido toda la caja, todo el borde negro. Y ahí también estoy... Pero esa no es una de las cajas delimitadas con azul. O sea, no es una anchor box. No, pero ponele que la propongo. Que sea toda la imagen. Pero ahí no estás diferenciando... No estoy diferenciando. Entonces, si bien es cierto, tengo que ver cuánto hay de solapamiento, también necesito algo que me permita separar si estás tomando algo o está tomando otra cosa. Porque, por ejemplo, estamos todos de acuerdo que esto no está seleccionando nada. ¿Sí? Entonces, bueno, acá por ejemplo, es efectivamente lo que decía Gustavo recién, tenemos las personas, tenemos la notebook, y más o menos esto coincide. ¿Sí? La idea es, una de las ideas es ver qué porción de esto cae dentro de la roja, por ejemplo, ¿sí? O qué porción de esto cae dentro de la violeta. El tema es que si miro solamente esa porción, yo puedo elegir una caja gigante que me cubra toda la imagen y me cubre toda la imagen, entonces no habría problema. Tengo que hacer algo más que simplemente ver cuánto cubre, y además tengo que ver, entre otras cosas, qué tanto de esta área corresponde con esta área. ¿Sí? Es un poquito más fino, es cuánto tienen en común y cuánto no tienen en común, es lo que yo necesito de alguna manera cuantificar. Y para eso vamos a usar lo que se llama intersección dividido unión, intersection over union, donde lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestros dos valores, ¿sí? Nuestras dos cajas. Vamos a ver qué parte coinciden entre ellas, que es la intersección, y cuántos píxeles está en la unión de ambas. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a usar para medir. Y ahora se entiende por qué dijimos que esto sí andaba bien y este también andaba bien. Porque si hacemos esa cuenta, uno espera que al menos este tenga un número razonable. Este no tanto, de hecho va a tener probablemente un valor chiquitito, pero puede que nuestro algoritmo, dependiendo de cómo lo hagamos funcionar, también nos los tome como posible respuesta. ¿Sí? Esto a veces también se lo llama índice de Jacquard por la manera en la que uno describe este tipo de cosas, ¿sí? Desde el punto de vista estadístico, Jacquard y Tanimoto es el otro, que Tanimoto en realidad estaba tratando de hacer otro problema distinto. Jacquard, si no me falla la memoria, creo que era un botánico del siglo XIX, 1800, siglo XIX. Estaba tratando de comparar los distintos ecosistemas de diferentes regiones. Y una de las cosas que se le ocurre es, bueno, ¿cómo puedo hacer para comparar dos ecosistemas? Porque son cosas distintas, digo, qué sé yo. ¿Cómo comparamos la Patagonia de Neuquén con la Patagonia del norte de Santa Cruz, por ejemplo? Entonces lo que dijo, bueno, veamos las especies que tienen en común, porque uno esperaría que las especies en común más o menos dan una idea de cómo las especies se van adaptando. Entonces lo que propuso justamente es esto, la intersección de las especies en común, dividido todas las especies en ambos ecosistemas. Tanimoto, que es el otro nombre que se recibe esto, además de índice de Jacquard y índice de Tanimoto, estaba trabajando en otra cosa más en general hablando de clustering, ¿sí? O sea, de tratar de separar cosas que... Por eso también llegaron a lo mismo, porque en el fondo lo que estaba haciendo Jacquard era hacer un clustering pero de ecosistemas. Bien. Pero hay un problema, porque normalmente no vamos a tener 3 o 4, vamos a tener esto. No sé si esto se va a ver bien como lo grabe en la cámara. Pero si no se ve bien, es justamente ese es el punto. Hay tantas cosas que es muy difícil entender qué cuerno está pasando acá. Hay muchas cajas, hay demasiadas cajas.
Entonces, si hacemos solamente eso, tenemos que de alguna manera seleccionar cuál de todas estas. Porque a lo mejor si estas las ponemos sobre nuestra imagen de recién, a lo mejor ninguna nos calza para lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ¿cómo la seleccionamos? Tenemos nuestra intersección dividida-unión, ¿sí? Y lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular estas cantidades entre las cajas propuestas y las cajas de nuestro dataset. Las cajas de nuestro dataset se las llama Ground Truth Bounding Box, ¿sí? Como las cajas de nuestra verdad base, ¿sí? Esto es lo que ya sabemos y sobre esto vamos a tratar de entrenar nuestro sistema. Entonces, lo primero que hacemos es calcular entre las cajas de nuestro dataset y las cajas que hemos propuesto. Esta cantidad que es la intersección dividida al unión, ¿sí? Después, ¿qué hacemos? Y elegimos el máximo. Verificamos que ese máximo sea mayor a 0,5. ¿Por qué verificamos que sea mayor a 0,5? Porque podría ser que las cajas estas, ninguna haya haya intersecado sobre nada. Sería poco probable, pero podría ser el caso. Entonces tenemos que asegurarnos que sea lo suficientemente buena nuestra caja. Una vez que detectamos cuál es la mayor, decimos, bueno, ignoremos todas las demás categorías que caigan sobre esta, ¿sí? Si esto, por ejemplo, detectó un perro, todas las demás que hemos llamado perro las vamos a ignorar. Y todas las de esta misma línea vamos a quedarnos solamente con esta. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? ¿Sí? Porque te digo... Bien, porque si no lo vuelvo a explicar, porque yo siento que me estoy enredando. Es eso también ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Volvamos un segundo a esto de acá. Acá habíamos dicho que teníamos dos personas, teníamos una computadora y teníamos un vaso, ¿sí? Entonces, si nosotros tuviéramos acá 9 cajas propuestas, en este vemos que tanto coincide con la primera persona, en este que tanto coincide con la segunda persona, en este que tanto coincide con el vaso, en este que tanto coincide con la computadora. De todos los valores, este del vaso vemos que es el máximo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a partir de ahora? Vamos a eliminar todos los que vean vasos y vamos a eliminar todos los que correspondan a esta caja de acá. ¿Sí? Y hacemos lo mismo para todos los demás. Hasta que hayamos recorrido todas nuestras categorías originales de nuestro problema. Pero aún así, si se fijan, hay varias que nos quedaron sin elegir nada. De esas, vamos a elegir aquellas en las que haya un intersection over union de más del 50%. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, acá. Han quedado estas y estas las elegimos porque están en verde y las rojas las tiramos porque no son lo suficientemente buenas. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros vamos a usar como nuestra primera aproximación al problema. Con esto, nosotros ya hemos encontrado cuáles son nuestras cajas que son buenas. ¿Sí? Esa es la primera parte de nuestro problema. Pero siguen habiendo otro problema, que es el siguiente. Si hubiera una sola caja acá, no hay drama. El problema es que vamos a ver que muchas veces pueden haber varias cajas. Y no solamente pueden haber varias cajas, porque por cómo hemos construido esto, fíjense que acá, por ejemplo, en esta categoría tenemos 2 cajas. En esta categoría tenemos 2 cajas. En esta también tenemos 2. Entonces, va a ocurrir este problema, aún habiendo hecho lo que acabamos de proponer de elegir los mayores en nuestro índice de Jacquard. ¿Cómo hacemos para elegir cuál de todas estas? Porque tenemos una redundancia muy grande. Lo que vamos a hacer es lo que se conoce como non-maximum suppression. ¿Sí? Vamos a eliminar las cosas que no sean no máximas. No máximas con respecto a qué. Bueno, veamos qué es lo que hace esto. Elegimos una de nuestras categorías, que nuestras categorías tienen una caja, ¿sí? Y de todas las que coincidieron, elegimos la que tiene mayor. Y repetimos para cada una de esas categorías. ¿Sí? De esa manera, al final de esto, nos va a quedar una única caja por categoría. Entonces, en lo que teníamos recién, por ejemplo, nos vamos a quedar con la que mejor represente nuestros datos de entrada. Que va a ser, por ejemplo, esta. ¿Sí? Bien. Ya sabemos si hay algo. ¿Sí? Ya sabemos qué tan buena es la caja. Ahora la cuestión es cómo cuernos corregimos los valores de la caja. Y me parece que antes de ir a eso, voy a comentar un poco de cómo es que uno selecciona estas cajas. ¿Sí? Fíjense que justamente por eso insistí con lo de índice de Jacquard, porque lo llama Jacquard el libro. Entonces, bueno.
muy esquemáticamente, fíjense que acá está llamando esta cosa de la intersección dividida de la unión. Yo les recomendaría que miren en el libro cómo está armada esa función, porque en realidad es una función relativamente sencilla. Si yo tengo el punto de más arriba a la izquierda y el de más abajo a la derecha, para mi caja original, para la caja propuesta y para la caja que me da mi dataset, yo simplemente tengo que hacer un par de restas y un par de cosas más, manejar correctamente el dataset como tensor y voy a poder obtener esta cantidad de manera sencilla, ¿sí? De hecho, lo que se hace es, primero se obtiene el área de intersección y después obtenemos el área de la caja propuesta original, el área de la caja del dataset original, se la suman y se le resta la intersección, ¿no? Que es una de las propiedades que tiene cuando uno quiere contar la cantidad de elementos que hay en la unión. La cantidad de elementos de una unión es siempre la cantidad de elementos de los dos conjuntos menos la cantidad de elementos de la intersección. ¿Por qué menos la cantidad de elementos de la intersección? Porque si no estoy contando dos veces los mismos elementos. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Porque por ahí, ahora me estoy dando cuenta que por ahí tendría que haberlo mostrado al menos conceptualmente qué es lo que estoy queriendo decir. O sea, es en esto de acá, voy a volver un poquito para acá. Si acá yo cuento toda esta área y cuento después toda esta área, estoy contando dos veces la intersección. Por eso es que es el área de una más el área de la otra menos la intersección. Entonces, yo lo que hago simplemente es calculo la intersección. Calcular las áreas originales es un problema más sencillo, porque es simplemente buscar los anchos y los altos. Y sumo y después resto lo que tenga que restar. ¿Sí? ¿Ahí quedó más claro? Bien. Bien. Entonces, eso es lo único que tienen que tener en cuenta a la hora de analizar esa función. Es una función relativamente sencilla. Me parecía importante porque hace a los temas que estamos dando, pero al mismo tiempo una función sencilla. Van a ver que la parte más complicada es entender qué está pasando a nivel de los tensores. Pero una vez que uno se olvida de eso, el problema se vuelve relativamente sencillo. Después, lo que hace esta elección es directamente va a seleccionar a todos aquellos, ¿sí? Todos aquellos que tengan un índice de Jacquard mayor a la mitad, ¿sí? Esto es lo que hace esta parte, muy esquemáticamente, ¿sí? Y después, sobre eso, lo que va a ser elegir los mejores candidatos. ¿Cuáles son los mejores candidatos? Y bueno, los mejores candidatos son esto que nosotros hacíamos acá. Ir eligiendo los máximos, eliminando todas las demás columnas, todas las demás filas, elegir otro máximo y así sucesivamente. Al final vamos a tener una serie de cajas propuestas, ¿sí? Estas cajas propuestas, la otra cosa que van a tener de notorio por cómo esté implementado acá, es que solamente vamos a tener una caja por cada categoría. Entonces, ustedes me podrían preguntar, bueno, ¿y entonces para qué cuerno estaba esto de acá? Si este algoritmo nos está entregando una sola caja por categoría. Vamos a ver después que aún si elegimos una sola caja por categoría, nuestro sistema a la hora de generar cajas puede generar cajas en diferentes instancias. Entonces en la instancia 1 vamos a tener para la categoría 1, en la instancia 2 vamos a tener para la categoría 1 y así sucesivamente. Entonces si tenemos diferentes instancias donde vamos a proponer diferentes anchor boxes, por ahí puede ser necesario que necesitemos esto de non-maximum suppression, ¿sí? Una cosa, es non-maximum con respecto a las demás, ¿sí? O sea, acá nos hemos quedado con el máximo de las laptops, pero a las que no son laptops ni las tocamos, las dejamos como están. En ese sentido es no máximo, ¿sí? En el sentido que es un máximo solo para las categorías de interés y al resto no la tocamos, ¿sí? Avísenme si no me estoy yendo de mambo. Bien. Bueno, tenemos que corregir nuestra caja. ¿Cómo vamos a corregir nuestra caja? Tenemos 4 parámetros en nuestra caja propuesta, 4 parámetros en nuestra caja original, ¿sí? Bueno, queremos conocer la diferencia de alguna manera, ¿sí? Para que nuestra red nos entregue esa diferencia y con esa diferencia corregir. Bueno, entonces solo tenemos que devolver la diferencia, ¿sí? Si tenemos un valor, tenemos el otro valor. Ahora nuestra red, además de entrenarla para que nos dé, además de obtener de alguna manera nuestras cajas, a la salida nos va a dar esta diferencia para nosotros después volver a corregir, ¿sí? O sea, las cajas vamos a ver que se generan de alguna manera, ¿sí? No es parte de lo que nos devuelve la red. La red lo que nos va a devolver en realidad es, a partir de una caja propuesta,
nos va a dar la diferencia entre la caja propuesta y la caja real, entre comillas. Real a la hora del entrenamiento, predicción a la hora de trabajar con el modelo una vez ya entrenado. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, las cajas propuestas serían parecidos a nuestros ejemplos de entrenamiento. Recuerden que yo estoy hablando de cajas propuestas, es lo que se llama anchor boxes. ¿Sí? Solamente hay que calcular esa diferencia y en realidad hay un poquito más que simplemente hay que calcular la diferencia. Porque teníamos estos 4 puntos, pero hay veces que vamos a tener que trabajar con esta otra representación. Y en esta otra representación hay un pequeño problema, que es el siguiente. Acá tenemos los valores originales y vemos las diferencias. ¿Sí? Como son coordenadas, no hay problema. ¿Sí? El problema es con el ancho y con el alto. Porque cuando miremos el alto y el ancho, lo que nos va a surgir es la siguiente complicación. Muchas veces vamos a querer que nuestro problema sea invariante respecto a cuánto lo comprimimos o cuánto lo expandimos en una dimensión. ¿Por qué? Y porque queremos que nuestra red, que nos sirvió originalmente para a lo mejor imágenes de 4×3, el día de mañana también nos sirva para imágenes de 16×9. 4×3 son los televisores chiquitos clásicos, 16×9 son los de pantalla ancha. ¿Sí? Por eso estoy usando esos valores, ¿no? ¿Cómo hacemos entonces para que este ancho y este alto no dependa de los anchos y los altos originales? Y una de las soluciones es pensarlo como multiplicaciones una de las otras. ¿Sí? Como multiplicarlos por una constante. Pero al multiplicarnos ya no vamos a poder tratar solamente con las diferencias, vamos a necesitar trabajar con los logaritmos del cociente. Que el logaritmo del cociente es simplemente porque es una diferencia de logaritmos. ¿Sí? Pero queda más compacto ponerlo todo en un logaritmo dividiendo. Porque de esa manera es una división y un logaritmo. Si no serían 2 logaritmos y una resta, el logaritmo es caro. Hacemos un solo logaritmo y lo escribimos de esta manera. Es una propiedad del logaritmo. ¿Sí? No es nada del otro mundo. O sea, es el logaritmo de este menos el logaritmo del otro. Ahora, esa es la versión fácil. Lo cierto es que en realidad uno necesita pensarlo como una distribución probabilística. Cuando uno lo piensa como una distribución probabilística, estos, si se fijan, son de alguna manera la transformación esta z que habíamos visto en el práctico 1, porque estamos a nuestros valores, les estamos restando la media y estamos dividiendo por la desviación estándar. ¿Sí? Entonces nosotros esperamos que las predicciones que tengamos sean gaussianas. Como esperamos que sean gaussianas, las tratamos como que son gaussianas. ¿Sí? Y es esta la pequeña modificación que hay. Fíjense que es de alguna manera lo mismo que antes de acá. Incluso con los mismos colores. ¿Sí? Acá las A corresponden a lo que nosotros proponemos. Las B corresponden a lo que tiene nuestro dataset. ¿Sí? Y fíjense que acá no hace falta cambiar la escala, pero en este caso sí. Por eso aparece acá la escala para tener una idea de cómo se comporta esto. ¿Sí? El resto son parámetros que se usan típicamente. Si el problema lo demanda, podríamos llegar a necesitar otros. Pero esa es la idea central. Y ahora nuestro problema sí va a ser invariante en tamaño. Ahora, nosotros acá hemos predicho la diferencia entre lo que proponemos y lo que tenemos. Como tenemos la diferencia, de alguna manera tenemos que corregir para obtener nuestra predicción real. ¿Sí? Pues tenemos una propuesta, tenemos una corrección, corregimos y obtenemos el nuevo valor. ¿Sí? Pero nuestras redes no clasifican, solamente clasifican, podrían decir ustedes, porque hasta ahora lo que hemos visto es usábamos softmax y esto clasificaba. Bueno, pero si ahora usamos mínimos cuadrados nos va a devolver valores, que es lo que queremos. Entonces, de alguna manera, para obtener estos offsets, lo que vamos a hacer va a ser una última capa que va a comportar como una gaussiana. ¿Sí? Mínimos cuadrados como podríamos hacer cualquier otra cosa. ¿Sí? De hecho, vamos a ver después que una de las implementaciones que tenemos para mirar usa en realidad valor absoluto y no mínimos cuadrados. Entonces, bueno, ya tenemos una idea de cómo va a funcionar nuestro sistema. ¿Sí? Vamos a tener típicamente una red neuronal, pero puede ser cualquier otra cosa que nos extraiga las features. Sobre esas features vamos a proponer cajas que a partir de nuestros valores originales de cajas detectadas vamos a generar una categoría con softmax y una caja usando mínimos cuadrados o alguna otra cosa que se comporte como mínimos cuadrados.
Durante el entrenamiento vamos a tener de referencia estos de acá. Por eso es necesario entrenar a la red para aprender cómo corregir acá. Porque una vez que estemos trabajando con nuestro sistema, vamos a tener otra imagen donde vamos a tener que detectar otras cosas y no vamos a tener estos valores iniciales. ¿Sí? Entonces, nuestro algoritmo, de alguna manera, para pasar de acá a acá, tiene que haber aprendido cómo generar los offsets, además de cómo detectar las categorías. ¿Sí? Un detalle que estoy viendo acá, que es el siguiente. Fíjense que las anchor boxes de alguna manera se van a comportar como parte de nuestro set de entrenamiento, en el sentido que son cosas que proponemos y los vamos a corregir con los valores que tenemos verdaderamente en nuestro dataset. ¿Sí? Entonces es como si nuestro entrenamiento tuviera los valores reales y las propuestas que nos da nuestro sistema de extracción de features, de características. Lo que dije recién, los vamos a usar nuestros offsets para conseguir las cajas reales, porque lo único que teníamos eran nuestras anchor boxes. Por eso necesitamos entrenar cómo calcular las anchor boxes, cómo calcular los offsets. Bueno, ¿y cómo hacemos para las cajas? Y creo que va a ser mejor después del intermedio. Bien, como vimos, vamos a querer muchas veces que nuestro problema sea invariante al tamaño, o lo más invariante al tamaño posible, ¿sí? Que de hecho fue por eso que nos aparecieron esos logaritmos raros, teníamos que dividir por el ancho. Entonces no podemos estar generando al tuntún. Lo que vamos a hacer va a ser generar dos parámetros, ¿sí? Hay un primer parámetro que lo que nos va a dar es una fracción con respecto al área original de nuestra imagen, y hay otro parámetro que nos va a dar información de cuánto es el ancho con respecto al alto, ¿sí? Entonces, a la hora de generar nuestras cajas o el tamaño de estas cajas, vamos a generarlos de esta manera. Vamos a tomar el tamaño original de nuestra imagen, vamos a buscar esta cantidad que es esta fracción. Fíjense que acá la tomo como S cuadrado, entonces es el S lo que me va a interesar. Y va a aparecer nuestro ratio, ¿sí? Fíjense que si ustedes multiplican estas dos cosas, les va a dar el área original por una fracción, que es lo que queremos. Pero si hacen la división, no les va a dar exactamente R. Les va a dar R por un factor. Ese factor aparece por el hecho de que a la hora de trabajar en el fondo, después de esos factores nos los vamos, mejor dicho, uno está haciendo lo posible para que el peso de esos factores influya lo menos posible, ¿sí? Entonces es como si después convirtiéramos nuestro problema a un problema donde esto lo hemos convertido en una especie de 1 y esto lo hemos convertido en una especie de 1. ¿Sí? Es como decir, si tenemos un eje de coordenadas cartesianas, en la dirección horizontal medimos en centímetros y en la dirección vertical medimos en kilómetros. ¿Por qué? Porque tengo ganas. ¿Sí? Nos falta solamente la posición central. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que uno va a proponer entonces? Uno va a proponer diferentes tamaños y diferentes ratios. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que uno haría? Y bueno, podemos hacer que todos con todos. ¿Ustedes entienden algo de lo que se ve ahí? Pues yo no. ¿No? Exacto, y además en el fondo esto es lo mismo que una capa densa, de alguna manera. No estoy diciendo que esto sea una capa densa, lo que estoy diciendo es que la cantidad de operaciones que tiene esto es la misma cantidad que tiene una capa densa. Que ya sabemos que son muchas, y a veces hasta innecesarias. Para no tener un problema tan grande, lo que se hace muchas veces es, al primero, lo juntamos con todos los otros de cada lista. Entonces, al tamaño 1 lo juntamos con todos los ratios, al ratio 1 lo juntamos con todos los tamaños. ¿Hasta acá? Y con esto, y a partir de las fórmulas que tenemos antes, podemos generar nuestras cajas. ¿Sí? Acá tenemos un algoritmo que en principio nos dice, muy esquemáticamente, cómo generar anchor boxes. Pero nos falta la posición central. ¿Sí? Podemos usar todos los píxeles para nuestra posición central. ¿Sí? El problema es que tenemos esto, si usamos todos los píxeles. Y un detalle, acá solamente están mostrando el 10% de los calculados originalmente. Y en realidad esto creo que solamente le gusta a Pierre Mondet, que es el autor de la famosa pintura esta. Creo que solamente a él le puede gustar.
Pero veamos si no hay una manera un poquito más inteligente. Pues capaz podemos encontrar alguna manera un poquitito más inteligente. Pensamos en el paisaje este. En los paisajes en general, tanto los ríos como los mares van a tender a ser apaisados, ¿sí? Porque van a ser más largos que anchos, perdón, más anchos que altos, y van a ser cajas grandes, porque por lo general cuando uno ve un paisaje te toma o todo un río o todo el mar, entonces, ¿sí? Entonces el tamaño y la forma importan. Si estuviéramos viendo, por ejemplo, acá las lavandas, que podrían ser también árboles, por ejemplo, van a tener a ser formas oblongas, ¿sí? Más altas que anchas, pero chiquitas. Porque en general en un paisaje a veces, en algunos casos vamos a tener árboles muy grandes, pero no es lo común. Y por otro lado, si tenemos que hacer nubes, ¿sí? Vamos a tener cajas que van a ser chicas. Acá me he olvidado de poner que son chicas las cajas. Van a tener cajas chicas. ¿Sí? Entonces, en el fondo, lo que vamos a necesitar son diferentes escalas, ¿sí? ¿Se entiende? Porque hay cosas que van a ser chicas, hay cosas que van a ser grandes, hay cosas que van a ser más alargadas, hay cosas que van a ser más oblongas. Entonces, de alguna manera tenemos que jugar con eso, ¿sí? Entonces, si tenemos diferentes escalas, en lugar de generar cajas al tuntún, lo que vamos a hacer es, a las cajas muy chiquitas, las podemos espaciar de tal manera que cubran lo mayor posible nuestra imagen. ¿Qué es lo que quiere decir esto de alguna manera? Y lo que estamos diciendo muy esquemáticamente es que a esto lo hemos dividido en 16 regiones de 4×4, y en cada una de esas regiones hemos tomado el centro y hemos tomado ese centro como si fuera nuestra imagen original y miramos de proponer solamente en el centro anchor boxes, ¿sí? Entonces, en la escala más chica, por ejemplo sería esta, hemos elegido 16 cajas. En una escala un poco más grande vamos a tener 4. Y en otra escala más grande por ahí tenemos solamente un conjunto. ¿Por qué hago 4, 2 y 1? ¿Uno se le ocurre? Porque son potencias de 2. Porque son potencias de 2, pero entonces la siguiente pregunta es ¿por qué potencias de 2? Para optimizar el cálculo. Esa es una de las razones, pero hay otra mucho más importante que esa. ¿Qué operación de las que hemos visto hace esto de reducir toda la mitad en todas direcciones? Agarra nuestro canal original, le metemos algo y sale algo que es todo la mitad de la mitad. Pooling 2×2. Estamos haciendo pooling 2×2. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que podríamos hacer es, esto sería, por ejemplo, un primer bloque de nuestra red, que elegimos, qué sé yo, 16×16, como podríamos, 4×4, como podríamos haber elegido 16×16. Después sobre eso ponemos un pooling de 2×2 y hacemos el mismo trabajo. Y vamos a hacer otro pooling más hasta llegar hasta la final. ¿Sí? ¿Voy de nuevo? ¿Se entendió? Lo que estoy diciendo acá simplemente es que yo puedo ahora generar algo que para un tamaño dado, ¿sí? me va a generar cajas repartiéndomelas en 16×16. Si yo entre esto que hice acá le meto un pooling y meto otro coso después que haga lo mismo, en vez de hacer de 4×4 me va a hacer uno de 2×2. A ver, después vamos a ver que efectivamente este es uno de los trucos que hacen algunos de los algoritmos para proponer cajas, ¿sí? Pero esta es la idea. El hecho de que sean potencias de 2 me va a permitir después usar pooling para pasar de uno al otro. Con el mismo bloque de código, ¿sí? Ahora, como tenemos a diferentes escalas, ahora sí vamos a necesitar esto de supresión de no máximos, ¿sí? Sí o sí vamos a tener muchas que se nos superpongan y vamos a elegir la mejor. Así que tenemos muchas que se superponen y elegimos la mejor. Y hay 3 grandes familias en esto de cómo calculo estas cajitas, las anchor boxes. Y vamos a empezar por la que probablemente sea la menos copada de todas. No es que sea la menos copada, es que la más... Vamos a ver redes neuronales con regiones, ¿sí? Redes convolucionales con regiones.
¿Cuál es la idea original de esto? Bueno, tenemos algún algoritmo, que por ahora no sabemos cuál es, que nos va a generar áreas. Esas áreas las vamos a mandar a una red neuronal y esa red neuronal se va a encargar de predecir una categoría, ¿sí?, y predecir una nueva caja. ¿Sí? Y esto va a ser para cada una de estas áreas propuestas. Es decir, que este algoritmo tiene que ser un algoritmo lo suficientemente bueno como para que no nos tire muchas, pero al mismo tiempo nos tire todas las que podamos llegar a necesitar para detectar objetos. Bien. ¿Cuál es el problema? Y bueno, esta búsqueda selectiva trabaja con feature engineering. Es decir, alguien se sentó, agarró lápiz, agarró papel, agarró muchas imágenes, hizo cuentas y llegó a la conclusión de que esta función, este kernel, es bueno para detectar perros. Ponele. Este otro kernel es bueno para detectar gatos. Este otro kernel es bueno para detectar aviones. Entonces, no solamente esto es costoso, en el sentido que alguien tiene que hacer con lápiz y papel demostrarlo, sino que además estamos usando varias redes neuronales. Entonces, ¿por qué se lo usa? Bueno, ya vamos a ver que la respuesta a estas 3 o 4 ejemplos de ideas parecidas es que tienen muy buena precisión. Tienen muy buena precisión y por eso a veces se la sigue usando. Como es muy lento, alguien dijo, che, hagamos algo más rápido. Y lo que se dieron cuenta, básicamente, es que vamos a tener diferentes feature maps, pero si hacemos que todo sea invariante con respecto a escala, o hacemos un pooling lo suficientemente inteligente como para que al final todos los mapas de atributos sean parecidos, vamos a necesitar una única capa después para analizar. ¿Sí? Es esta única capa de acá. Entonces, la primera mejora que hubo en estas convoluciones por regiones fue decir, bueno, en vez de tener una red neuronal para cada una de estas, pongamos una única red neuronal donde esa red de neuronas le demos siempre la misma entrada. Y para asegurarnos que la entrada siempre sea la misma, vamos a usar un pooling. ¿Sí? Bien, fíjense justamente que esto, antes teníamos 2 redes o más y ahora tenemos una sola. Por eso es que esto es más rápido. Pero sigue siendo lento. Entonces, bueno, y si en vez de usar el feature engineering directamente agarramos y metemos una red convolucional para que nos prediga nuestros nuestros atributos. Y esa es la propuesta muy esquemáticamente de FasterRNN, RCNN. ¿Sí? En vez de usar el feature engineering que nos puede llevar un doctorado, que se encargue una red neuronal que hemos visto que más o menos funciona. Aún así, esto sigue siendo demasiado lento. Otra mejora que uno puede tener es cuando uno habla con lo que se llama con máscaras. ¿Sí? ¿Qué es esto de las máscaras? Bueno, además de lo que tenemos para predecir, vamos a tener otra cosa para predecir que la vamos a llamar máscaras. ¿Sí? ¿Qué son las máscaras? Las máscaras lo que va a hacer es, de alguna manera, hemos pintado píxeles que tienen información sobre qué hay en esa área. Entonces, ahora como podemos predecir estas máscaras, si nuestra red está entrenada para generar estas máscaras, la detección de objetos puede ser un poco mejor. ¿Sí? O incluso, hasta esto lo podemos eliminar y solamente usarlo durante el entrenamiento. ¿Sí? Sí. Esta parte de acá es lo que de alguna manera nos va a permitir hablar después en la próxima clase de segmentación semántica. Que es justamente tener una imagen y decir dónde hay un perro, en qué píxeles hay un perro, en qué píxeles hay un árbol, en qué píxeles. Suena abstracto, pero en el fondo es esto de acá. Fíjense que acá, por ejemplo, han señalado que acá hay un signo de tráfico, una señal de tráfico. Acá hay me sale la palabra esto. Un micro. Acá hay un semáforo, un parquímetro. Las bolsas de la señora. ¿Sí? Los autos, las personas. Esto es una imagen donde a lo mejor a este le pusieron un 1, a este a lo mejor le pusieron un 2, a este le pusieron un 3 y así sucesivamente.
Y esta es una de las imágenes que uno puede generar, que lo llamamos máscara esto. Entonces, durante el entrenamiento usamos esta máscara como referencia e incluso hasta después podemos generar estas máscaras en lo que se llama segmentación semántica. ¿Sí? Esta máscara está sacada de este dataset que se llama Coco, ¿sí? Que tiene un montón de estas cosas de este estilo y es el que se usa típicamente cuando uno quiere trabajar con cosas que necesiten máscaras. ¿Sí? Estas son las características, tienen unos 80 objetos que ellos llaman comunes. Tienen muchas imágenes y tienen alrededor de 1 millón de objetos en total. ¿Cuál es el problema o cuál es la ventaja? Y bueno, sí, son muy lentas, pero tienen alta precisión. Y esa es una de las razones por las que se las sigue usando. ¿Sí? Vamos al otro que se llama Single Shot Multiple Detection. ¿Sí? Detección de un solo golpe múltiple. ¿Sí? La idea es como que si uno está disparándole con una escopeta y están acá. ¿Qué es lo que hace esto? Y bueno, vamos a tener algo que nos va a generar una red. Perdón, no nos va a generar una red. Vamos a nuestra imagen, la vamos a meter en una red convolucional y nos va de alguna manera a dar nos va a generar un anchor box. ¿Sí? ¿Cómo lo va a generar? Y bueno, posiblemente, disculpen que de alguna de esta manera de este estilo. ¿Sí? Supongamos que esa primera que llamamos red base, supongamos que esta red base nos da de 16 por 16. Perdón, de 4 por 4. ¿Sí? Entonces, esta red lo que hace, primero que nada, es la entrenamos, que la vamos a entrenar para que nos dé categorías y nos dé cajas. ¿Sí? Y sobre esa imagen vamos a generar estas 16 regiones y vamos a generar estos cuadrados. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bien. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a generar nuestros cuadrados, vamos a corregirlos y vamos a buscar esas categorías. Y a la salida, esto que ha trabajado nuestra red neuronal, lo vamos a meter a otra red neuronal, que va a ser otro bloque, de alguna manera. Y este bloque, lo primero que se va a encontrar, antes de entrar incluso al segundo bloque, es un pooling. Entonces ahora, como tenemos pooling, esto es lo que nos va a reducir de nuestro tamaño original de 4x4 a 2x2. Como esto nos reduce a 2x2, esto va a ser exactamente lo mismo que hacía con esta, pero ahora lo va a hacer con algo que es la mitad. Como es la mitad, vamos a obtener estas imágenes, no me salen las palabras, dame un segundo. Este arreglo de regiones de 2x2. ¿Sí? Y una vez más, después vamos a tener uno que sea de 1x1. ¿Sí? Entonces, de alguna manera lo que estamos haciendo es, tenemos una red que nos propone cajas muy a lo bestia y le da información para que la siguiente capa de la red o el siguiente bloque de la red nos dé cajas también muy a lo bestia, pero ahora como hemos reducido a la mitad del tamaño, esperamos que nos dé objetos más grandes, mientras que el anterior nos daba objetos más chicos. ¿Se está siguiendo eso hasta acá? Es decir, no sé si está más adelante, lo que va a hacer la primera capa, el primer bloque más que capa, el primer bloque nos va a generar esto. Después a esto le va a hacer un pooling. El siguiente bloque, cuando reciba un pooling, va a tratar de hacer esto de nuevo, pero como es más chico, es la mitad, nos va a dar esto. Cuando se lo pasemos a la siguiente, nos va a dar de nuevo la mitad y nos va a dar esto. Entonces, en un solo disparo o en una sola recorrida, hemos hecho muchas cajas de diferentes tamaños. ¿Sí? Por eso es de un solo disparo, múltiples escalas. ¿Sí? ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Y es esto básicamente lo que hace. Toma la imagen. Esto es en realidad las anchor boxes, no es la predicción. Genera anchor boxes, ¿sí? Y después sobre esto hace predicción. Acá están las anchor boxes, acá están las anchor boxes. ¿Sí? Acá lo que faltaría justamente es que esta misma red, o incluso otra capa de la red, se encargue de clasificar y de corregir a partir de las anchor boxes para las predicciones. ¿Sí? Hay una mejora sobre esto, que no está del todo completamente influido,
pero versiones posteriores sí estuvieron influidas, que es YOLO. YOLO fue una frase bastante usada en algún momento ¿cómo se llama? En Twitter y en otros lugares. You only live once, como una forma de decirse, si se vive una sola vez, entonces bueno, tiene sentido que hagas lo que tengas ganas de hacer. Acá en realidad no vamos a vivir una sola vez, sino simplemente vamos a mirar una sola vez. ¿Cuál es la idea de YOLO? Muy esquemáticamente. Partamos la imagen en diferentes áreas, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, no sé cuánto tenemos, dice 4×5, ¿no? Sí. Tenemos 20 regiones. Y en cada una de estas vamos a crear anchor boxes. Y si tenemos un poquito de suerte, vamos a encontrar lo que queremos. Una de las cosas que hace YOLO para no tener que trabajar a diferentes escalas como nos pasaba antes, es que ahora las cajas que propongamos se pueden salir de nuestra imagen original. ¿Sí? Esa por ahí es un poco la diferencia entre YOLO con respecto a SSD. YOLO es una de las que tiene una velocidad parecida a las de... no me salen las palabras. Tiene una velocidad parecida a SSD y tiene mejor precisión. De hecho, muchas veces se las recomienda por eso. Pues bastante mejor que cosas más tradicionales. La cosa interesante que tiene YOLO es han habido como 3 o 4 mejoras sobre esta idea, pero la idea es esa, es tomar mi imagen, dividirla, a cada una atacarla, y ahora pueden mis imágenes ser más grandes que el pedacito original que estaba analizando. ¿Sí? Volvamos un segundo con SSD porque es necesario ver un poco de implementación sobre SSD, y eso sería en realidad el último tema que tenemos para ver hoy. Habíamos dicho que esto era nuestro modelo, nuestra familia de modelos. ¿Qué es lo que hacen esto de acá? Yo de alguna manera ya he dicho qué es lo que debería hacer esto de acá. ¿Se acuerdan? Estas son predicciones de categorías y predicciones de cajas o de offset. ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo lo implemento? Estaba más adelante, lo dije, y había estos colorcitos. El que es son redes neuronales en el fondo, ¿sí? Una capa convolucional en este caso, ¿sí? Donde, ya vamos a ver más adelante, pero esta capa convolucional va a estar atada a un softmax, porque es un clasificador, por eso detecta clases. Como nos detecta bounding boxes, y son números eventualmente de punto flotante, esta va a estar atada o a un mínimo cuadrado o a alguna otra parecida. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos bloques que estaban acá? Y bueno, los bloques, si se fijan, en el fondo, ¿qué hace esto de acá? Bueno, este es uno de los ejemplos de los bloques estos. Fíjense que al final de este bloque está este pooling de 2×2 que les había dicho, que es justamente para reducir el tamaño. ¿Sí? Y por otro lado, además de ser una red convolucional, como pueden ver por ejemplo acá, lo otro que hace es todos los trucos que ya conocíamos. Por ejemplo, usar ReLU, usar Batch Normalization. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esto que hemos llamado nuestra red original, nuestra red base? Bueno, lo que va a hacer, en muy grandes rasgos, es a partir de lo que teníamos antes, de la función que definimos recién, de esta red neuronal con escaleo, lo que hemos agregado simplemente son muchas de estas. Fíjense que han agregado un for. Entonces, a los términos prácticos, lo que hemos creado simplemente es una red neuronal, ¿sí? Que tiene muchas capas de convoluciones. Eso es lo que hemos llamado BaseNet, ¿no? Es esto de acá, con lo que estamos entrando. Un detalle es que como vamos a tener diferentes canales, tenemos que ser consistentes con la forma en cómo vamos contando los canales a la entrada y a la salida. ¿Sí? Bien, me faltó acá cómo es que todo esto funcionaría en general. Bueno, en general, si tenemos, la llama Tiny, porque en realidad la versión original tiene muchas más capas, tiene muchas más instancias, pero muy esquemáticamente lo que uno va a tener es, al final de todo, ¿sí? Nuestras predicciones de cajas, nuestras predicciones de clases, y esta parte de acá, así que no sé si lo marco, ahí está. Esta parte de acá lo que nos dice de alguna manera es cuál de estas diferentes estancias de
diferentes instancias de escala vamos a utilizar. Si estamos en la región más alta del fondo, vamos a usar esta. Si estamos en un intermedio, vamos a usar alguna de estas otras. ¿Y la función de pérdida? ¿Dónde está la función de pérdida? Bueno, la función de pérdida la tenemos que definir. Para calcular nuestra función de pérdida original, lo que vamos a hacer va a ser sumarlas. Pero fíjense que en uno tenemos una entropía cruzada, porque lo que hacemos es un clasificador softmax. Y en otra lo que tenemos es, no estamos usando mínimos cuadrados. Hay una razón práctica que es la siguiente. Si usáramos mínimos cuadrados, los gradientes se nos pueden hacer muy chiquitos. O al revés, se nos pueden hacer muy grandes. Porque hay una exponencial. Entonces lo que se usa en este caso es una función de pérdida L1. Que en lugar de hacer mínimos cuadrados, vamos a sumar valores absolutos. ¿Sí? Una de las propuestas que se hace a veces es usemos mínimos cuadrados, porque mínimos cuadrados en realidad sí funciona bien. Pero lo que vamos a hacer es, en vez de usar mínimos cuadrados enteros, vamos a cortarlos. Entonces sería como una especie de gradient clipping sobre el mínimos cuadrados. ¿Sí? Y bueno, muy esquemáticamente ya hemos hecho casi todo lo que teníamos que hacer. Hemos iniciado parámetros, hemos definido el modelo, hemos definido la función de pérdida. El algoritmo de optimización no los mencionamos, pero probablemente usemos Adam y si no, alguna variante de SGD. Entonces, al principio estaría todo. Nos faltarían solamente cómo cargamos los datos. Bueno, para más referencia a eso, les recomiendo que vayan al capítulo. Pero en realidad es porque es bastante sencillo. No tiene sentido que yo me detenga en esto porque las funciones sobre cómo levantan el dataset es bastante transparente. Además es un dataset que ellos mismos han generado. Que en realidad lo que hacen es agarran una imagen y le ponen una banana encima. Es literalmente una banana. Si quieren después se los muestro. La otra cosa interesante que tiene esta cosa, además de esto de acá, es que en algunos casos, para no estar levantando de a una imagen, porque si no tenés que ir a disco, levantar una imagen, ir a disco, levantar una imagen, cuesta mucho computacionalmente, a veces lo que se hace es se guardan todas las imágenes en un binario. Ese es uno de los trucos que a veces se puede llegar a hacer. Pero en principio eso sería todo por hoy.